Evangelio. Todo eso, hermanos, es gratuito. Está en el canal de YouTube. Entonces, les animamos a seguir nuestro canal de Living Waters Español en YouTube y también las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y lo que es TikTok. También estamos ahí, hermanos, así que si gustan seguir, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Última sesión práctica. ¿Cómo predicar el Evangelio? Yo creo que después de todo lo que hemos oído y quizá revolucionado nuestra mente, vamos a decir, ¿y ahora entonces cómo inicio una conversación? ¿Cómo puedo llevar a una persona a predicarle el Evangelio? Incluso Ray Comfort, el fundador de Living Waters, dice, si tú has tenido la oportunidad de conversar 10 minutos con una persona y no le predicaste el Evangelio, solo perdiste el tiempo. Fíjense qué interesante. Y además, hermanos, resulta que la forma en la que queremos enseñarles a predicar, no solamente es volviendo a los fundamentos bíblicos, sino hacerlo de una manera sencilla, pero efectiva y bíblica, donde tú puedes compartir el Evangelio a una persona, escucha, claro, si no hay oposición, si no hay resistencia de esta persona y la conversación fluye de la manera normal como tú la vas a ir llevando, déjame decirte que puedes predicar el Evangelio en menos de 5 minutos. En otras palabras, en lo que vas de punto A a punto B en tu transporte colectivo, podrías predicar en ese lugar. Puedes en lo que están en la parada esperando el camión o el colectivo, predicarle a una persona ahí, en la fila de las tortillas, yo qué sé. El punto es que no necesitas horas y horas o llegar a establecer una relación de amistad para ver si le puedo predicar. No, esto es algo rápido, efectivo y como tiene que ser. Así que, hermano, lo primero, Romanos 1:16, no nos vamos a avergonzar del Evangelio. ¿Están de acuerdo? No nos debemos avergonzar del Evangelio ni nos debemos avergonzar de Cristo. Jamás. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, no te avergüences de mí, preso suyo, y también no te avergüences del Señor Jesucristo. Hermanos, para nosotros Cristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él es el Señor y es digno y por lo tanto tenemos que predicar el Evangelio. El bosquejo, muy sencillo, la ley y el Evangelio. Escuchen eso, por favor. La ley y el Evangelio. Y vamos a comenzar con la ley. Y cuando estamos hablando de la ley, estoy hablando de la ley moral. ¿Cuál es la ley moral en la Biblia? El Decálogo, los 10 mandamientos. Cuando vemos nosotros en el Antiguo Testamento que existe la ley, existe por un lado la ley ceremonial religiosa, que es la ley de los levitas, todo lo que tiene que ver con los saduceos, fariseos y demás, es la ley religiosa, sacerdotal. Tenemos por el otro lado la ley civil, como la que tú y yo también tenemos aquí, que tenemos que pagar impuestos y todo esto, es nuestra ley civil. Pero la tercera rama de la ley es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Si bien la ley religiosa y ceremonial fue dejada atrás y establecido un nuevo pacto en Cristo, porque la ley no pudo perfeccionar nada por causa del pecado, dando lugar a una mejor ley o nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces Cristo es mediador de un nuevo y mejor pacto porque el pacto anterior no logró su cometido, no porque la ley fuera mala. El mandamiento es santo, justo, puro y bueno. El problema somos nosotros, que porque no podemos obedecer, la ley no cumple su función. Entonces los mandamientos quedan atrás en cuanto a la ley ceremonial. La ley civil corresponde a cada nación, a cada país, a cada ciudad. Pero cuando estamos hablando de la ley moral, anticipamos desde la lección anterior, sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Amén. Jesús, ¿qué dijo? ¿Cómo se resume la ley y los profetas? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume la ley y los profetas. Los 10 mandamientos, no debemos de olvidar que los primeros 4 son mandamientos verticales, es en nuestra relación con Dios, y los otros 6 son mandamientos horizontales, que son nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento horizontal? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué número de mandamiento es ese? El 5.º mandamiento. ¿Estoy predicando a cristianos? Ok, no, solo para saber, hermanos. Muy bien. Entonces, el primer mandamiento del 1 al 4 nos está hablando de nuestra relación con Dios.
Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses fuera de Él o ajenos. Tercero, no tomar su nombre en vano. Número cuarto mandamiento, ¿ok? Santificar las fiestas. No, ese es católico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro cuarto mandamiento? Honrar y guardar el día de reposo. ¿Por qué la iglesia no se reúne en sábado, sino en domingo? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, Cristo es la primicia, Cristo entonces anticipa que la resurrección es la victoria y señal del nuevo pacto, y ahora la iglesia se reúne el primer día de la semana, siendo Cristo la primicia en todo, teniendo la preeminencia en todo. Además, los discípulos se reunían el primer día de la semana y por lo tanto la iglesia se reúne el primer día de la semana. Esa parte ya la entendimos. Entonces seguimos guardando un día de 7 para el Señor. Pero los siguientes mandamientos, del 5 al 10, que son 6, son mandamientos horizontales, nuestra relación con los demás. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Después, no robar, ¿verdad? No matar. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Jesús fue más allá y dijo, aquel que mire a una mujer o a un hombre para codiciarle ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Entonces las antítesis que Cristo expresa, ¿qué es una antítesis? Es el opuesto el uno del otro. Habéis oído que a los antiguos les fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que aquel que mire a una mujer para codiciarle en su corazón ya cometió adulterio con ella. Entonces, la ley condenaba el acto. El nuevo pacto saca el espíritu del mandamiento y nos dice, el problema no es el acto, sino la intención del corazón. Wow. Así que lo que está haciendo Cristo es amplificar la ley, hermanos. La ley sigue siendo útil. Ahora, ¿por qué la ley y no solo el evangelio? Gálatas 3:24, hermanos, nos dice, por tanto la ley fue nuestro ayo. ¿Han leído eso en la Biblia? Es como un maestro de escuela para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. En este momento no te estoy enseñando salvación por obras, no te estoy enseñando salvación a través de la ley, no. Te estoy enseñando la función que tiene la ley en el evangelismo y la función que tiene la ley en el evangelio bíblico. La ley es como un ayo, un maestro, un tutor que nos lleva a Cristo. Recuerden que la escritura dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que los mandamientos demuestran que somos pecadores y que merecemos la ira de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. La ley nos impide justificarnos y además la ley impide que digamos que hay gente peor que nosotros porque la ley nos condena a nosotros de manera individual. Mientras tú dices, es que todos mienten, la ley te dice, sí, pero tú también. Y por lo tanto tú eres culpable. ¿Alguien aquí en la mañana antes de venir se miró al espejo? Sean honestos, hermanos, no es pregunta. Ok. Ahora, cuando vas en la mañana y te despiertas, por lo menos en mi caso, los cabellos para todos lados, quizá una lagaña, así como que el espejo permite ver mi condición. Mi pregunta es, ¿tomamos el espejo para limpiarnos la cara? ¿Qué usamos? El agua. ¿Qué hizo entonces la ley? En este caso el espejo, solo dejarnos ver nuestra condición. Entonces la ley es como un espejo para el alma. Le permite ver al pecador su condición. Si una persona va al médico y el médico lo siente y le dice, te tienes que tomar todo este tratamiento porque si no vas a morir, esa persona va a decir, a ver, espérame, yo apenas voy llegando. Usted ni siquiera me ha examinado. Pero si el médico le hace exámenes, lo evalúa y entonces entrega un resultado y le dice, mira, tienes que sentarte porque tengo algo que comunicarte. Tienes todos estos síntomas de una enfermedad mortal, pero si te tomas este tratamiento, entonces puedes salvar tu vida. ¿Qué creen que va a hacer esa persona ahora con el tratamiento? Se lo va a tomar. ¿Cuál fue la diferencia? Que los estudios le dieron un diagnóstico de su condición. La ley es lo que hace, le da al pecador un diagnóstico de su condición delante de Dios.
Si yo llego a una persona y solo le presento el evangelio sin haberla examinado con la ley, esa persona va a decir, ¿arrepentirme de qué? Si yo no soy malo, si yo no soy como aquel o como el mocha orejas, o yo no soy como aquel secuestrador, yo no le hago daño a nadie, no robo, no mato. Entonces, vamos a decir, híjole, ¿y ahora cómo le predico el evangelio? Pues esta persona es mejor que yo, ¿verdad? Entonces, ¿me van siguiendo, hermanos? Necesitamos la ley en esto, vamos avanzando poco a poco. Así que lo que hay que hacer es abrir la ley para el propósito para el cual fue diseñada, para llevarnos a Cristo. Y te voy a mostrar cómo es esto. Vamos a lo siguiente. Aquí están algunos de los 10 mandamientos, me los voy a brincar porque ya me di cuenta que se los saben de memoria. Así que el primer mandamiento, hermanos, es no tener dioses ajenos delante del Señor. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿Dios siempre ha sido lo primero en todos tus afectos y tus decisiones? Eso es algo que le puedes preguntar a la persona. ¿Y por qué es que no debemos tener otro Dios? Porque no hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero. Esa parte ya la sabemos. Nuestro Dios es omnisciente, es omnipotente, Él es omnipresente y por lo tanto es el único que cumple con estas características. Fuera de eso, todo es un ídolo y nada de eso es el Señor. Y bueno, hermanos, tenemos algunos mandamientos aquí, si los pueden ir pasando, si le dan unos segundos a cada pantalla, pero estamos viendo los mandamientos. El punto es que una vez que tú y yo pasamos por los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos en graves problemas. La Biblia enseña en Romanos capítulo 3, versículo 19, que la ley, mis amados hermanos, tiene un propósito, que toda boca se cierre. Y el versículo 20, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Han leído eso? Sería bueno que lo leyeran, hermanos. Entonces, Romanos 3:19 nos está dando dos funciones de la ley, 19 y 20 de Romanos 3. Que toda boca se cierre, ¿qué significa? Quitar los argumentos. Ya no hay argumento, porque somos pecadores todos. Y además nos deja a todos bajo el juicio de Dios. Eso implica entonces que la ley cumple la función de condenar al pecador, de mostrarle su condición, su incapacidad en sus propias fuerzas de salir de esa condición. Y cuando se encuentra en esa posición el pecador, culpable y sin una forma de escapar de ello, es cuando el mensaje de la buena noticia, ¿de qué otra forma conocemos la buena noticia? El evangelio es que toma sentido. La persona va a abrazar, va a amar el evangelio porque entendió su condición. ¿Y cómo lo logramos? Con la ley. Con la ley, hermanos. Así que el punto es que la cosa se pone peor. Después de los 10 mandamientos, resulta que si tú y yo usamos los 10 mandamientos a modo de preguntas, las personas no se van a ofender y no se van a enojar. ¿Qué pasa si yo esta mañana te hubiera saludado aquí en la entrada y te hubiera dicho, hola, ¿qué tal? Me llamo Luis. Oye, eres un mentiroso, ¿verdad? Te hubieras ofendido conmigo. Pero ¿qué tal si yo te hago una pregunta tal como, oye, ¿cómo llamas al que miente? Mentiroso, me vas a responder. ¿Y tú alguna vez has dicho una mentira? Me vas a decir, sí, ok. Entonces, si has mentido, serías un qué. Va a decir un mentiroso. Pero yo no se lo dije, se lo saqué con las preguntas. Fíjense cómo estoy usando esto. Entonces, aquí viene el punto, hermanos. No es difícil, ¿ok? No se me queden viendo así como, a ver, espérame, como que, ¿cómo iba esto? ¿Cómo puedo pasar de lo natural en mi conversación a lo espiritual? Porque tú y yo, esa es la lucha que tenemos. ¿Cómo inicio la conversación? Si no le voy a decir que Dios lo ama, entonces, ¿qué puedo hacer para iniciar la conversación? Puedes hacer una pregunta tan sencilla como, disculpe, ¿usted quién cree que va al cielo, los buenos o los malos? Hermanos, ¿es ofensivo eso? No. Y lo más seguro es que te digan, pues no sé. O a lo mejor te digan, pues yo creo que los buenos. Y les reformulas la pregunta. Déjeme hacerle otra pregunta.
¿Usted sería lo suficientemente bueno para ir al cielo? Ya se lo hiciste personal. Fíjate cómo no le has nombrado Dios, Biblia, Evangelio, Jesucristo, cruz, iglesia, pastores, prédicas. No has dicho nada de eso. Simplemente estás hablando de una realidad. Algún día vas a morir. ¿Sabes a dónde vas? Entonces te va a decir, pues yo creo que sí, soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. Y le puedes decir así, ¿sabes? Hay una forma de saber si pasa al cielo o no. Hay un estándar moral muy alto. ¿Has oído hablar de los 10 mandamientos? Ahí por primera vez mencionaste esto. Y probablemente te vaya a decir en nuestro contexto mexicano, sí, he oído hablar de ellos. Le puedes decir entonces, ok, ¿cómo llamas al que miente? Ya lo hicimos ahorita, mentiroso. Y entonces, ¿tú has dicho mentiras? Sí. Y entonces serías un qué. Díganme, hermanos, mentiroso. Segunda, ¿alguna vez has tomado algo que no sea tuyo sin importar el valor o el tamaño? Sí. ¿Y cómo llamas al que hace eso? Al que hace eso, ladrón o ratero. Ok, entonces serías un qué. Y mentiroso. O sea, agrégale, agrégale. El punto es que sienta lo duro y lo tupido, hermanos. Entonces ya llevas 2 de los 10 mandamientos. Después le dices, otra pregunta, ¿has honrado a tu padre y a tu madre, sea que vivas con ellos o cuando viviste con ellos? ¿Les obedeciste en todo? ¿Jamás lloraron por culpa tuya? No, pues la verdad es que sí. Ok, entonces deshonraste a tus padres, sí. Ok, ¿sabes? Jesús fue más allá y dijo que en la ley dice no cometerás adulterio, pero Jesús fue más allá y dijo, aquel que mire a una mujer o un hombre y codiciándole en su corazón ya ha cometido adulterio con esa persona. ¿Alguna vez has hecho algo así? Y pues si corre sangre por sus venas te van a decir, sí, ¿ok? ¿Y cómo entonces serías ahora, perdón, un adúltero de corazón? Ahora, quiero llevarte algo más allá. ¿Alguna vez has matado a alguien? Esperemos que diga que no, ¿verdad? A lo mejor te dice no. Y le dice, ¿sabes que Jesús comparó el odio y el rencor como homicidio? ¿Alguna vez has querido desaparecer a alguien en ese instante? No, pues sí. Ok, entonces eres como un homicida de corazón delante de Dios. Mira, Dios no lo quiera, pero si murieras hoy, este es tu caso delante del juicio, delante de Dios. Acabas de reconocer por tu propia admisión que eres mentiroso, que eres ladrón, que eres adúltero de corazón, que eres homicida de corazón y además desobediente a tus padres. La pregunta para ti es, sabiendo que Dios es juez justo, a quien no puedes corromper ni sobornar, si Él te juzga en base a su ley, la cual acabas de reconocer quebrantar 5 de los 10 mandamientos, te declararía inocente o culpable. Si es honesto, va a decir culpable. Y ahí te das cuenta que todas las risitas del principio ahora están bien serios, porque el Espíritu Santo está trayendo convicción. Pero ¿saben por qué? Porque le dimos los elementos de la palabra que Él mismo inspiró, la ley. Y entonces la persona está así de, sería culpable. Bueno, bajo ese veredicto, ¿cuál sería entonces la sentencia? ¿Ir al cielo o al infierno? Y haces ese silencio incómodo y te va a decir infierno. Le puedes decir, sabes, gracias por ser honesto, honesta, pero esa es la realidad. Si tú murieras hoy, irías al infierno. ¿Te preocupa saber que si murieras hoy irías al infierno? Te va a decir, sí. Hay quien quizá te diga, no. Tú le puedes decir, bueno, quiero llevarte algo más allá. Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo a que completo te pierdas en el infierno. Solo para que te des cuenta del valor que tiene un ojo en comparación de tu alma. Te lo vuelvo a preguntar, ¿te preocupa saber que irías al infierno si mueres hoy? Y le das con esa seriedad y dicen, pues sí. Ok. Hasta ahí, hermanos, hasta este momento, quizá tú y yo estamos diciendo, wow, y en ese momento entonces ya, no. Ni siquiera le hemos predicado el Evangelio en ese momento, solo usamos la ley. Pero la ley ya hizo su función. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esa persona en ese momento quita toda autojusticia, deja de compararse con los demás. En ese momento la ley le ha condenado y delante de Dios es culpable. Y entonces le das las buenas nuevas del Evangelio. Sabes
Hay buenas noticias para ti. ¿Las quieres oír? Te va a decir, sí, porque la ley ya hizo un diagnóstico y el evangelio va a ser la cura. Y entonces, en ese instante, le dice, ¿sabes lo que Dios hizo por pecadores como tú y como yo? No olvides incluirte para que no vayamos al infierno. Por favor, te diga, sí murió en la cruz, se dio su vida, o sea, algunas cosas así. Ok. Le puedes decir, sabes, se ve que sabes, pero quizá no lo entiendes todavía. Y le explicas el evangelio. Sabes, la Biblia enseña que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y sangre. ¿Sabes de quién estoy hablando, verdad? Te va a decir, sí, del Señor Jesús, ok, o Jesucristo. Claro. La Biblia enseña que Él vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, pero también vino a padecer la muerte que tú y yo merecíamos. Él murió en nuestro lugar, cargó tu pecado y tu maldad sobre su propio cuerpo para que ahí en la cruz la ira del Padre, la ira que merecía tu pecado, cayera sobre Cristo. Él murió en tu lugar. ¿Es una buena noticia para ti? Te va a decir, sí. Ok, pero va más allá. La Biblia ahora enseña que Él murió en la cruz, literal, pero resucitó al tercer día en victoria sobre sus enemigos. Y Él promete ser autor de eterna salvación de los que le obedecen. La pregunta para ti es, esta mañana o esta tarde es, ¿cuál es? ¿Estás listo para ser salvo? Sería buena, ¿no? Pero no, no va por ahí. La pregunta para ti es, ¿sabes lo que Él espera de ti, sabiendo lo que ahora sabes? No, no sé. Él espera que tú te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe, tu esperanza y tu confianza solamente en Él. Hermanos, eso es el Evangelio. Puedes dar un seguimiento, puedes pedir un teléfono, puedes invitarlo a tu iglesia, pero en ese momento, hermanos, estamos en la tentación de decirle, ¿y ahora cómo le hago para asegurarme? Ya sé, repite después de mí. No, sabiendo que hoy puedes morir, mi pregunta ahora es para ti. ¿Cuándo piensas ponerte a cuentas con Dios? ¿Saben qué responden la mayoría de las veces? Hoy mismo, hoy mismo. ¿Saben por qué? Porque la ley hizo su función y el evangelio fue atractivo porque tuvo hambre y sed de justicia. Esta es la función. Jesús usó la ley con el joven rico. Jesús usó la ley con la mujer samaritana en el pozo. No somos llamados a predicar de otra forma más que como Cristo y los apóstoles lo hicieron, con el uso de la ley. La ley da conocimiento del pecado. Házmelo bíblico, pastor. Por supuesto, Pablo dijo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que por la ley es el conocimiento del pecado. Esto lo explica Pablo en el libro de Romanos de una manera magistral. Así que hermanos, no estamos enseñando a salvación por obras, no estamos enseñando a que las personas se salven por obedecer la ley, estamos enseñando cómo usar la ley bíblicamente para que el mensaje del Evangelio tenga sentido, para que entonces las personas tengan un anhelo de un Salvador. No van a saber que necesitan a un Salvador hasta que sepan que están condenados. Y la única forma no es diciéndole Dios te ama, la forma es con la ley, sabiendo que han pecado contra un Dios que es santo. Y se pone mala la situación porque el problema es que no hemos dado el blanco de la perfección y quizá no son buenas noticias, pero se pone peor. No se pueden hacer suficientes buenas obras para compensar las malas. Si tu esperanza es que Cristo ponga por un lado tus buenas obras y las malas por el otro para ver si las buenas pesan más, te tengo una mala noticia. No vas a vencer así. Porque el estándar para entrar al cielo es ser bueno. ¿Y saben lo que significa bueno en el diccionario Larousse? Perfecto. Y el único que es perfecto se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Así que el Evangelio, hermanos, solamente va a tener sentido y razón para nosotros. Solamente será una buena noticia cuando entiendes primero la mala noticia. Solo analízalo así. ¿Cómo viene a ser el Evangelio una buena noticia
sin antes no entiendo la mala. Es como cuando te dicen, ¿qué te doy primero? ¿La buena o la mala? Normalmente decimos la mala, ¿no? Pues la mala es que has pecado contra Dios, que estás destituido de su gloria y que si Él es justo y Él te da justicia, vas a perecer en el infierno para siempre. ¿Cómo ves? Esa es la mala. Ahora no lo vamos a manejar tan rudo, ¿ok? Recuerden que lo vamos a hacer a modo de preguntas con la ley, con los mandamientos. Pero ¿qué va a pasar? Cuando ellos ya se encuentran en esta situación, el evangelio realmente va a tener sentido. Entonces te das cuenta que no tiene nada que ver con emociones. No tiene nada que ver el evangelio con me siento triste o me siento feliz. No tiene nada que ver con crecí abandonado o crecí en un hogar lleno de amistad y felicidad. Tiene que ver con justicia. Tiene que ver con que estamos en enemistad con Dios, pecamos contra Dios, separados de Dios, y el único medio que Dios encontró para reconciliarnos con Él es por medio de la cruz de Cristo. Hay que entender eso, hermanos, porque entonces el evangelio dejará de ser predicado como un motivador más, como un medio para ser feliz y estar contentos. El evangelio será entendido como el medio legal que el juez del universo ha utilizado para decretar justos y santos a pecadores inmerecidos como tú y como yo. John Stott, este teólogo inglés, dijo, no puedes predicar apropiadamente el evangelio si no predicas a Cristo. Cristo tiene que ser predicado. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Cristo? ¿Un gurú? ¿Un iluminado? ¿Un profeta solamente? ¿O es el Dios hecho carne? Juan 1:29, el Cordero de Dios. Colosenses 2:9, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses 1:15 es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, Él es la imagen expresa del Padre. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él está sentado a la diestra de su majestad en las alturas. Él es Jesucristo, hermanos. Él es el Señor. Así que la Biblia declara en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, por su fidelidad al Padre. Filipenses capítulo 2, la humillación y la exaltación de Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo. Esa palabra despojar es kenosis en el griego. Habla de un vaciamiento. Él se vació de sí mismo para venirse a ser siervo de nosotros, hermanos, muriendo en la cruz por nuestros pecados. La humillación de Cristo, hermano, lo llevó a la exaltación más grande. El Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor para la gloria del Padre. Tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que saber quién es Él. No es un diosito, hermanos, es Dios todopoderoso. Así que la Biblia enseña eso. Así que, ¿cuáles son estas buenas noticias de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Se llaman el Evangelio. La buena noticia de que Dios abrió un camino para que ustedes y yo podamos ser salvos, para que seas perdonado. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino y vivió entre su pueblo que Él creó hace 2000 años. Vivió una vida perfecta. Él jamás pecó y además se permitió Él mismo ser el sacrificio. Él fue clavado con unos clavos del acero que Él mismo creó, en una cruz de madera, de un árbol que Él mismo creó. El creador del universo vino a dar su vida por nosotros. Por eso dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Jesús, a través de su muerte en la cruz, se convirtió en el pago por tus pecados contra Dios. Jesucristo fue crucificado en una cruz, mis amados hermanos, tomado sobre sí los pecados de pecadores como tú y como yo. Eso es lo que hizo el Señor por amor a su iglesia. La salvación es solo por gracia. ¿Están de acuerdo? El evangelio se tiene que predicar con todos sus elementos. Y el evangelio no es haz para salvarte, es creer lo que Él hizo por ti para salvarte.
La salvación nunca es por obras y méritos humanas. Sí, las de Cristo, pero no las nuestras. La Biblia enseña claramente en Efesios 1:7 que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que le tienes que decir al pecador, ¿sabes? Dios no está pidiendo que tú limpies tu vida, está pidiendo que entregues, que rindas tu vida delante de Él. ¿Y por qué? Pues debido a que hemos violado la ley de Dios, estamos condenados ante el santo creador del universo. Y lo que más necesitamos hoy es ser perdonados. Aquí es donde entra el juego la gracia de Dios. Gracias a la gracia de Dios puedes obtener el perdón total y gratuito de cada pecado que hayas cometido, sin el temor de que Dios eche contra tu cara tus fracasos, tus pecados y todas las cosas terribles que has hecho hasta el día de hoy contra Él. Tú y yo no debemos tener ese temor de que llegando a su presencia, Él tome todo nuestro pecado y nos lo arroje en nuestra cara y nos diga, ¿cómo es posible que pudiste vivir así? No. Él nos lava, nos justifica, toma nuestro pecado, lo envía al fondo del mar y promete no volverse a acordar de él. Así que estás en el punto más cercano de recibir la gracia del Señor y el perdón de Dios cuando comienzas a darte cuenta que no puedes hacer nada bien por ti mismo. La Biblia dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Esto no es de nosotros, sino que proviene de Dios, para que nadie se gloríe. Si bien es cierto que no hay quien busque a Dios, la buena noticia es que Dios busca a los pecadores. Gloria al Señor. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora brincamos a la misericordia. 4:16 de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno en el momento de necesidad. Así que recuerden que misericordia es Dios reteniendo lo que merecemos. ¿Sabe? La misericordia, hermanos, representa el trato compasivo que se da hacia una persona. Esto en virtud de la expiación de Cristo, claro. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y nuestros pecados. Dios muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar a la senda antigua conforme a su voluntad para morar así en su presencia. Y de aquí entonces nos lleva a algo, café. Espérense, ¿sí dice café ahí? ¿Sí dice café en pantalla? Ok, pero con doble C. Ah, bueno. Bueno, así como me tomo un café después de predicar, pues sería bueno. Pero ese café implica dos Cs, que es Cristo, cruz, luego A de arrepentimiento y fe. Son los 5 elementos que no debemos de olvidar en nuestra predicación del Evangelio. Tenemos que presentar a Cristo y a este crucificado y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tener nuestra fe en Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que utilicé este acróstico de la palabra café porque seguramente a nadie se le va a olvidar. Muy bien. Después nos digan, ¿cómo era? ¿Malteada? No, café, café. ¿Qué nos representa Cristo y cruz? Lo primero, nos representa el amor de Dios, Dios encarnado de Juan capítulo 1, la vida perfecta de Cristo, su muerte. ¿La muerte de Cristo fue por causa de los judíos o por causa de los romanos? ¿Quién mató a Jesús? Por ahí escuche bien. Isaías 53, mas Jehová quiso quebrantarlo. El Padre mató a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Seamos bíblicos aún en eso, hermanos. Él resucitó conforme a las Escrituras. Dios aceptó su sacrificio, siendo el sello y garantía la resurrección. Y por supuesto creemos en la segunda venida y el establecimiento eterno de su reino. Después de esto, hermanos, lo que implica creer en Cristo y la obra en la cruz, la sustitución y todo lo que ya expliqué a lo largo de todo el día, que espero que no se nos olvide, después viene entonces el arrepentimiento y la fe. Recuerden que no solo es un llamado al arrepentimiento, también es un llamado a creer en aquel que murió por nosotros. Si yo solo me arrepiento y hago buenas obras, estoy enseñando el evangelio a la mitad.
La persona tiene que saber que se tiene que arrepentir, pero también tiene que creer en el sacrificio que el Padre ofreció. Ok, ya me arrepentí, pero si no me salvo por lo que hago, entonces ¿cómo me voy a salvar? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. ¿Tiene sentido, hermanos? Muy bien. Vamos a ver un pequeño clip, por favor, y ya cerramos. No las puertas, sino la conferencia. Si murieras hoy y Dios te diera justicia, terminarías en el infierno. Y hay dos cosas que debes hacer para salvarte: arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Cuándo harás eso? Casi de inmediato. ¿En serio? Sí, en serio. Evangelion. La palabra griega para evangelio viene de las buenas noticias de victoria que traería un mensajero a la capital, que la victoria se había obtenido en el campo de batalla y todos festejarían. Saber que no habían perdido la guerra, sino ganado, transformaba la vida de todos en la ciudad. Pero claro, no eran ellos los que estaban afuera en las trincheras. De la misma manera, Jesús dice: he conseguido la salvación. No vengan y ayúdenme a salvar el mundo, sino yo lo he conseguido. Sobre sus enemigos. Y nosotros somos colaboradores de Dios anunciando lo que Él ya anunció. El Evangelio no somos nosotros. Nuestro testimonio tampoco es el Evangelio. Alguien puede decir, ay, qué bueno que Dios hizo eso contigo, pero eso no salva. El Evangelio es el mensaje de la muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo. La victoria es suya y en Él somos vencedores. Así que la garantía está en la resurrección del Señor Jesucristo, mis amados. Y la razón por la cual sé que Dios te perdonará tus pecados es porque al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Él literalmente resucitó venciendo a sus enemigos, tal como dijo que lo haría. En Isaías dijo que Él vencería la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y en el Nuevo Testamento Él nos dijo cómo la venció. Amén. Gloria al Señor. Además, Él fue visto por cientos de testigos. Y siglos antes de su nacimiento, la Biblia dio numerosas profecías acerca de su venida. Jesús cumplió cada una de ellas. Ninguna otra religión mundial puede jactarse de tener un Dios vivo y resucitado. Solo los cristianos. Gloria al Señor, hermanos. Jesús pagó una deuda que no tenía porque nosotros teníamos una deuda que nunca podríamos pagar. A Dios sea la gloria. Y ahora podemos decir, hermanos, heme aquí. Voy a ver acá. Heme aquí, envía adelante a Él. ¿Verdad que no? Ok, eso es lo más fácil. Heme aquí, envíalo a Él. Debemos decir, hermanos, más bien, vamos a ver la que sigue. Heme aquí, envíame a mí. Que a Dios sea la gloria, mis amados hermanos, y que Dios se sirva en su evangelización. Recuerden, no debemos pedir por más valor, sino por más amor. Y que sea Dios usándonos. Pongan esto en práctica. Usen los mandamientos a modo de preguntas. Dejen que la ley haga su función. Y cuando se dan cuenta las personas que están bajo condenación, entonces el evangelio tomará sentido. Que Dios los bendiga. Sigan las redes sociales del ministerio. Van a aprender mucho ahí. En unas 5 horas es imposible poder transmitirlo todo, pero ruego que haya sido de bendición este tiempo para ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su asistencia. Que Dios los bendiga grandemente. Así que dejo, Pastor Emilio, dejo el lugar.